Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos puedan estar viendo en algún momento a través de la internet. Mi nombre es Frances Elis Vázquez. Represento a la Iglesia Evangélica Unida de la Rambla, Congregación de Ponce, Puerto Rico, a quienes les doy un saludo cordial y un abrazo de parte de esta su hermana en Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes una corta reflexión y quiero compartir antes una anécdota que surgió a mi mente recientemente cuando recibimos la sorpresa de nuestra amada hermana Teresa en una de las participaciones que hemos estado teniendo a través del internet. Y para los hermanos de la iglesia que me escuchan y que no saben quién es Teresa, pues Teresa es la viuda de uno de nuestros amados pastores, nuestro pastor Juan José Feliz. Y vino a mi memoria la última semana en que el pastor estuvo con nosotros y nos estaba pastoreando. Era lunes, culto de oración, porque antes los cultos de oración eran los lunes y no los martes como ahora. Y ese lunes cuenta mi mamá y mi hermana que hubo un mover del Espíritu Santo bien hermoso. Entonces, en la cadena final acostumbrada, ¿verdad?, que siempre nosotros hacemos, el Espíritu Santo movió a nuestro pastor Juan José para que ungiera y orara por todos y cada uno de los hermanos de la congregación. Obviamente no estaban todos, pero los que estaban, pues, gozaron de esa bendición que el Espíritu Santo a través del varón de Dios, del siervo de Dios, nos quiso dar. Eso fue el lunes y el miércoles de madrugada recuerdo haberme levantado y recibir la triste y lamentable noticia de que nuestro pastor había fallecido de manera sorpresiva, pues nadie se lo esperaba. Una y otra vez yo lamenté el no haber podido estar presente en ese último culto donde el mover del Espíritu Santo, ¿verdad?, había hecho que nuestro pastor ungiera a todos los varones y a todas las siervas que allí estaban. Y te pregunto, ¿alguna vez has tenido una experiencia donde el mover del Espíritu Santo haya descendido sobre su pueblo y tú hayas estado ausente? ¿Has pasado por una experiencia similar a la que te estoy contando? ¿Has perdido la oportunidad de reencontrarte con alguien bien especial para tu vida y que solo tuviste esa oportunidad y no pudiste aprovecharla por alguna razón? Yo sé que sí, a todos nos pasa y es muy doloroso. Permíteme decirte que en la Biblia también sucedió. Te invito a leer conmigo la lectura bíblica que dará base a la reflexión de esta noche y se encuentra en Juan 20, 19 y 22. También en tu casa, para no tomar mucho tiempo acá en la reflexión, porque la grabación es corta, puedes seguir hasta el 27. Pero ahora vamos a leer Juan 20, 19 al 22. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Tengo que leer un poquito de acá. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Leí hasta el 24. Usted siga en su casita, tiene esa asignación. Cuando leí esta lectura, me surgió la siguiente pregunta: ¿y dónde estaba Tomás? ¿Dónde se metió Tomás, que no estaba con los discípulos en ese primer encuentro del Cristo resucitado hacía varias horas? Por eso he titulado esta reflexión: ¿dónde tú estás hoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos? Aquí vemos a los discípulos que habían pasado una semana intensa, muchas emociones encontradas, dolor, quebranto
Impotencia ante ver la injusticia, el despliegue de injusticia que se había hecho contra el justo Jesús, el Mesías, su maestro. Ya Jesús había muerto. Y ese primer día de la semana, o sea, domingo, Pedro y Juan ya habían corroborado lo que las mujeres le habían ido a decir, que la tumba estaba vacía, pero Jesús no estaba allí. No solo eso, sino que posteriormente María Magdalena llegó a contar que había visto al Cristo resucitado. Narra el Evangelio de Juan esa misma noche del día en que Jesús resucitó. O sea, que después de las mujeres haber tenido las primicias, los discípulos de Jesús también recibieron esa primicia. Dice que esa misma noche los discípulos se encontraban encerrados, puertas cerradas, por temor a los judíos. Recordemos que el ambiente estaba tenso, hostil, violento, en contra de todos los y de sus seguidores. Pero para Jesús no hay imposible ni límites, así que traspasaba las paredes. Jesús, el Verbo, la palabra viva, les dice, después de traspasar las paredes, no una, sino 2 veces, paz a vosotros. ¿Usted se imagina? Si es un simple mortal declarando la palabra y aún así cuando lo hacemos en la autoridad de Cristo suceden cosas sobrenaturales, imagínese usted cuando fue el mismo Verbo encarnado quien declara paz a vosotros sobre esos 10 discípulos que estaban allí. Definitivamente tuvo que haber pasado sobre esos 10 discípulos presentes una presencia sobrenatural de paz inigualable. Después de comisionarlos, dice que Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Las primicias de lo que iba a acontecer ese gran día de Pentecostés sobre los 120 que estuvieron reunidos esperando recibir esa promesa del Espíritu. Pero ya desde antes los discípulos estaban recibiendo de esa promesa. El Evangelio de Juan no indica dónde estaba Tomás ni qué estaba haciendo, pero sí señala que él no estuvo presente. Cuando por fin Tomás se encuentra con sus 10 condiscípulos, se le dificulta creer lo que estos 10 discípulos le contaron sobre el Jesús resucitado. Lamentablemente, Tomás tuvo que esperar 8 días para tener el privilegio de encontrarse con el Cristo resucitado y que el Verbo hecho carne pudiera declarar sobre Tomás su paz. Hoy la gran mayoría nos encontramos encerrados en nuestras casas, no por miedo a hombres, pero tal vez porque tenga miedo a contagiarse con el COVID o por los dañinos polvos del Sahara. Pero, ¿dónde exactamente nos encontramos? Sí, lo sé, en la casa, pero la actitud, ¿estás desconectado o a punto de desconectarte del Señor? ¿Estás frente a una televisión, escuchando noticias tóxicas constantemente? ¿O frente al Facebook y no necesariamente escuchando una predicación? ¿Te has desconectado de la realidad y solo comes y duermes? ¿O por el contrario, tu actitud está con un corazón dispuesto como el de esos 10 discípulos para que Jesús los visite? A pesar de tener miedo y de estar encerrados, mientras estoy segura que al estar juntos de alguna manera se infundían aliento los unos a los otros. Mientras solo Dios sabe lo que pudo haber estado pasando por la mente y el corazón de Tomás, que también sufrió, al igual que los discípulos, la muerte de su maestro, porque él sí lo amaba. Pero al estar separado de ellos, ¿qué pudo haber pasado por su mente y en su corazón? No sabemos. Pero sí nos podemos imaginar y estar seguros que de alguna manera, alguno de esos discípulos, en algún momento, entre los 10 que estaban reunidos, citó las palabras enseñadas por Jesús. Y eso los mantenía juntos. Eso los mantenía, a pesar de que necesitaban la paz de Dios, los mantenía todavía unánimes. Esta
es la función de la iglesia hoy, de mantenernos juntos. De alguna manera, se tuvo que notar la diferencia entre los 10 discípulos luego de la visitación del Jesús resucitado y de haberles soplado esas primicias del Espíritu Santo y la paz impartida a ellos, mientras que Tomás estaba careciendo de ellos. Tomás tuvo que haber observado en los condiscípulos expresiones, conductas y acciones diferentes a las acostumbradas antes de la visitación del Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido un soplo del Espíritu Santo que Él no recibió por no estar en el lugar correcto, el lugar de la bendición en el momento indicado. Me imagino que esos 8 días se les hizo eternos para Tomás, loco por ese encuentro con el Jesús resucitado. ¿Sabe Dios cuánto él decía, Señor, yo quiero eso? Señor, ¿por qué no me lo diste a mí? Señor, ¿cuándo tú me vas a visitar? Señor, ¿tú me amas? Aún así, Jesús es tan misericordioso que le dio el privilegio de verle. Y hoy nos vuelve a decir, aprovecha el lugar, el momento, porque te quiero bendecir a ti. Si no has aprovechado estos 101 días aproximadamente entre cuarentena y medios encierros para intimar verdaderamente con Jesús, hazlo y hazlo ya. Hoy Jesús, a través de su Santo Espíritu, sigue traspasando puertas, sigue traspasando paredes. Donde menos tú te imaginas, Jesús está. Aquí lo que depende es que tu corazón esté dispuesto a que traspase Jesús la puerta de tu corazón. Solo podrá llegar hasta tu corazón si tú se lo permites, si le das el tiempo, si aprovechas el tiempo. Porque al igual que los discípulos, quiere impartir su paz sobre cada uno de nosotros. Jesús te dice, no te salgas del grupo. Mantente adentro para que puedas recibir la bendición que tiene para cada uno de nosotros en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. Si no tienes internet, conéctate a los hermanos por teléfono, lee la palabra, busca el rostro de Dios, intima con Él. Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos no tenía tampoco internet, pero igual recibió las mejores y más maravillosas visiones del tiempo final a través de esa intimidad que tuvo con Jesús en un lugar donde ni siquiera había techo. Y lo que se estaba comiendo eran los insectos. O sea, hermano, sí se puede. No es fácil, no estamos diciendo que sea fácil, pero sí se puede. Bendito Jesús. Y cuando nos podamos reunir, no te conformes a quedarte en casa. Corre a la casa del Señor alegremente, como dicen muchos de los salmos. Para terminar, Tomás nunca fue el mismo luego de esa experiencia. Nunca más se separó del grupo y por eso estuvo presente cuando el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 allí reunidos. Y se hace mención de Tomás. Igual cuando Pedro fue a pescar, que menciona 7 discípulos, Tomás estaba allí. Yo me imagino que Tomás hizo como hizo Eliseo con Elías, que es que esto es demasiado grande, es que lo que yo estoy viendo ya en ellos, yo lo quiero. Yo quiero de ese soplo del Espíritu Santo. Yo quiero también llenarme. Esta vez yo no me lo voy a perder, yo lo voy a luchar. Y no se distrajo. No se despegó. Fue obediente porque realmente demostró su amor por Jesús. Y por eso le obedeció y se mantuvo pegadito al grupo. Él sabía que iba a necesitar la plenitud de Dios para lo que le esperaba. Luego de este evento, el Espíritu Santo los dispersa por diferentes lugares a raíz de la gran persecución. Se cree que Tomás llegó hasta la India predicando el Santo Evangelio y testificando de Jesucristo, donde eventualmente murió como mártir, traspasado por una lanza por la causa de Cristo Jesús. Tomás también dio la vida por Jesucristo. Para estos tiempos finales, amado hermano que me escuchas y amigo, si no tienes a Cristo, esta es la oportunidad que Dios una vez más te da. Jesús sabe que necesitamos de su plenitud
y nos convoca a que lo busquemos como individuos, pero también como comunidad de fe, para poder continuar llevando su santo evangelio, un evangelio de verdad y de justicia, no de la verdad y de la justicia que pintan los medios noticiosos, sino la verdadera verdad y la justicia que es en Cristo Jesús, mientras perseveramos hasta el fin, como establece la sagrada palabra de Dios. Tomás lo aprendió muy bien. Aprendamos nosotros también de él. Oramos. Señor Jesús, delante de tu presencia presento, Jehová, a todos mis hermanos. Y aquel que todavía no te conoce, Señor, para que tú lo toques y lo convenzas de pecado, Padre Santo, y que necesita un Salvador, que lleve, Padre Santo, Jehová, sus culpas, Padre Santo. Y ese eres tú, Cristo Jesús, que las llevaste en la cruz del Calvario. Sálvalo, Padre Santo, permite que tu Espíritu Santo le convenza de pecado y de maldad para que venga a tus pies, Jesús. Y asimismo te suplico por todos mis hermanos, porque solamente tú sabes, Señor, si están en el lugar correcto, o si como Tomás, Padre Santo, Jehová de los ejércitos, en algún momento se han salido, por alguna razón, por más justificada que sea, se han desconectado, Señor. Allí donde están, bendícele. Ayúdale, Jehová de los ejércitos, a anhelar y a entender que estos son tiempos de buscar el Espíritu Santo de Dios cada vez más y más, para que cuando, Jehová de los ejércitos, tú nos convoques afuera, sea lo que sea que nos encontremos, estemos preparados como Tomás y los otros 11 discípulos, Señor, y las mujeres, Padre Santo, Jehová Dios del cielo, que también te sirvieron, llenos del Espíritu Santo, para propagar con denuedo este evangelio de verdad y de justicia en medio de un mundo que se pierde en este tiempo final. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor amado. Amén. Gracias, Señor. La gloria es tuya. Que el Señor los continúe bendiciendo de manera especial. Y recuerda, quédate en el lugar indicado para que recibas la bendición de Dios.